Clase número 1 de la materia, la Carta a los Efesios, trimestre número 2. Ok, como les dije la semana pasada, la Carta a los Efesios presenta a la iglesia en diferentes maneras y ahorita se los voy a mencionar. ¿Okay? Número 1, en el capítulo 1 vimos que la iglesia se asemeja a un cuerpo. ¿Ok? Vamos a estar viendo ese tipo de semblanzas dentro de varias cartas, en especial la carta a los Efesios y la carta a los Corintios. Vamos a estar viendo ese tipo de semejanzas, ¿no? Lo vemos en Efesios capítulo 1, verso 23, cuando dice, y la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la iglesia es el conjunto de personas que son dirigidas por Cristo a través del Espíritu Santo por la palabra revelada. ¿Okay? Ese es el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces el cuerpo no se comanda solo. El cuerpo tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. En el capítulo 2 vimos después que la iglesia se asemeja a un templo. Recuerden que iglesia y templo no es lo mismo. Templo es la construcción, es donde nos congregamos, ese es el templo. La iglesia son los creyentes. ¿Okay? Nosotros somos la iglesia. Entonces la iglesia no está supeditada o limitada a un lugar. ¿Ok? Ahora, también cuando hablamos del templo, significa, estamos en Efesios 2:21, dice, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que ese templo, que es la iglesia, tiene un fundamento. No se puede iniciar una iglesia o no se puede iniciar una congregación sin ese fundamento. Y es Cristo. Y no hablamos de cosas místicas, ¿eh? Por decir, como este hombre Cash Luna, que cuando hizo ese templo que ellos tienen allá en Guatemala, llamado Casa de Dios, ellos metieron una Biblia en el cimiento, supuestamente, de ese templo. Metieron una Biblia, porque dijeron que la Biblia va a ser el cimiento. Eso es misticismo, ¿no? Casi hablamos de masonería, ¿ok? Gracias. O sea, nada que ver. Lo que hablamos es que nuestra vida y la iglesia debe tener un fundamento y es la Biblia. No se puede llamar iglesia algo que no predica la Biblia. O sea, eso no es iglesia, eso no sé qué sea, una organización, un grupo, lo que sea, pero el cimiento de una familia, el cimiento de una congregación debe ser las Escrituras. Que si una familia se jacta de ser cristiana es porque tiene la Biblia en su vida, en su matrimonio. O sea, si no estudian la Biblia, pues no son familia cristiana, son pues del montón, pero no son familia cristiana. ¿Ok? Porque muchos dicen, es que somos familia cristiana porque vamos a la iglesia. Pues no, esa es una falta de argumentación, porque si así fuese, entonces todos los que van a el Burger King son una familia Burger King, ¿por eso? No, o sea, una familia cristiana es aquella que su fundamento es la Biblia, ¿ok? En el capítulo 3 vimos, y se los mencioné, que la iglesia se asemeja a un misterio. ¿Ok? Efesios 3:3. Me fue declarado el misterio. ¿Ok? Y vimos algunas de estas cosas. La iglesia representa el acceso al trono de Dios. ¿Ok? Eso es lo que representa la iglesia. La iglesia representa la fortaleza de Dios por el Espíritu Santo. Eso es la iglesia. La iglesia representa el amor de Dios en la tierra. Y estuvimos explicando un poco eso, pero después lo voy a explicar a más grandes detalles. La iglesia representa el poder de Dios en la tierra. ¿Ok? Y no estoy hablando de milagros. Y otro punto, la iglesia representa
la exhibición de la gloria de Dios en la tierra. ¿Ok? Y no estoy hablando de espectáculos. Eso no es la gloria de Dios. O sea, reducir la gloria de Dios a que no, pues hicimos un megaconcierto para la gloria de Dios, es algo tan banal. No es cierto. Eso no es la gloria de Dios. La gloria de Dios es cuando la iglesia, en vez de acudir a las cosas del mundo, acude a Dios en oración. Eso es la gloria de Dios. Ver cómo Dios provee para sus hijos en medio de una dificultad donde el mundo no tiene soluciones. Eso es la gloria de Dios. Número 4, o capítulo 4, que es el que estamos estudiando, se asemeja la iglesia a un hombre nuevo o a un nuevo hombre. Lo vamos a ver ahí en Efesios capítulo 4, verso número 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Efesios 4:24, ahí también lo vemos. Vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. No voy a detener mucho ahí porque vamos a llegar a esos versos, ¿ok? Número 5, el capítulo 5, que lo que vamos a ver, la iglesia se asemeja a una novia, ¿ok? En el capítulo 5 vamos a entrar a puntos de la familia, ¿ok? Puntos de la familia. Deben entender esto, hermanos. La familia y el matrimonio tienen principios que no cambian. Así es, ¿ok? Así es. O sea, no necesitas ser casado para saber cómo es eso, porque Dios lo enseña. Hay principios que así son. Bueno, que hay cosas que ocurren dentro del matrimonio que son tal vez de ciertos matrimonios. Sí, hay experiencias distintas dentro de, sí, no todos los hijos son iguales. No vamos a poner a alguien que tiene una casa de 2 pisos a alguien que tiene nada más una casa de 1 piso. Pues tiene que limpiar más. Su traslado es mayor. No le puedo decir, pues vete al baño del rincón de la izquierda y tal vez esa familia no tiene un baño en el rincón de la izquierda. Es obvio, pero como debe ser la familia, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Así es, así Dios dijo y así siempre va a ser. No vamos a inventar el hilo negro. Así son las cosas. Entonces, en el capítulo 5 vemos que la iglesia se asemeja a una novia. Lo vemos en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Ok? Entonces, la esposa debe ser, en este caso la iglesia, como una novia debe ser, número 1, separada. Separada. Es decir, cuando la mujer o el hombre se comprometen, se han separado del resto para un objetivo. ¿Cuál? Casarse. ¿Ok? Número 2, la iglesia debe estar llena del Espíritu. ¿Qué significa? Que el tiempo en el que se espera el matrimonio debe ser un tiempo de aprendizaje. Sí, vamos a preparar la boda y toda la cosa, pero pues si no sé hacer ni siquiera huevos, pues es el tiempo de aprender. Si yo no sé hacer tal vez alguna cosa dentro de la casa y no sé cómo llevar ciertas finanzas, es tiempo de aprender. No querramos aprenderlo todo en el casamiento. Es por eso que los jóvenes que adelantan las cosas, que se casan porque ya tienen que casarse, empiezan a tener muchos problemas. ¿Por qué? El tiempo de aprendizaje se pasó, entonces todo lo tienen que aprender de golpe. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber problemas. ¿Por qué? Porque no están listos, no están maduramente en la mente preparados para algo así, no estaban económicamente listos, cosas así, hermanos, que Dios nos da tiempo. Por eso dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. ¿Ok? Obviamente no lo vamos a saber todo, vamos a aprender cosas dentro de, pero hay cosas, que eso se le llama sabiduría, cosas que en la Biblia están que podemos aprender. Número 3, la iglesia debe ser de mente sencilla. ¿Qué cosas de mente sencilla? Debe ser una persona que atienda la voz de Dios y obedezca inmediatamente.
Y número 4, debe ser una iglesia obediente y discreta. Recuerden que la verdadera belleza en el punto de Dios no es la belleza exterior, sino la belleza que se nombra con gracia y con obediencia. Cuando dice Pedro, y Sara llamaba a su esposo Señor, ¿verdad? Decía Señor, ¿en símbolo de qué? De respeto. Y fíjate, tanto en el matrimonio se ha perdido eso como en la iglesia. La iglesia ha perdido mucho respeto de Dios y piensan que le pueden mandar. No, yo digo cuando se hace y lo está haciendo ahora. Eso es una falta de respeto a Dios. ¿Y qué pasa dentro de la familia? Lo mismo pasa. La mujer y el hombre se faltan mucho al respeto. No se dan el lugar que Dios les ha dado. O sea, no es que se lo ganen. El respeto se tiene porque somos la imagen de Dios, hermanos. No es que te ganes el respeto está allí porque somos la imagen de Dios. Y si entendemos la verdad, se va a hacer. Si estamos en la carne, lo primero que se pierde cuando estás en la carne, ¿sabes qué es? El respeto. Te vale. Bueno, ¿quién es él para que me mande? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Para que me diga. Y capítulo 6. Capítulo 6. La iglesia se asemeja a un soldado. Sí, hermanos. La vida cristiana requiere disciplina. ¿Qué disciplina? Disciplina formativa. Formativa. Dice ahí, Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ok? Entonces, por decir, una parte del entrenamiento es la familia. Si los hijos no aprenden a obedecer en la familia, no aprenderán a obedecer en el trabajo. Sí. Por eso dice el proverbio que el hijo consentido avergonzará a su madre. ¿Por qué? Porque si en la familia no obedece, ¿qué te hace pensar que afuera en la sociedad va a obedecer? Por eso tenemos malhechores, gentes que no se sujetan a la autoridad, gente que empieza a retar muchas cosas. ¿Por qué salió mi hijo así? Pues porque lo hiciste así. La familia es el lugar de entrenamiento que lo mismo que un soldado obedece, los hijos deben obedecer a sus padres. Así como un soldado, ¿no? Lo primero que le enseñan al soldado es obedecer. Es que no cuestiones, aquí obedece y no vamos a llegar a ese punto, ¿ok? Pero, ¿cómo es la sociedad moderna? Pues sí. Si no lo quiere hacer, pues no lo obligues, no puedes, ¿verdad? Y ven mal la disciplina, y ven mal los límites, y ven muchas cosas. Pero no se dan cuenta, hermanos, que la familia es el lugar de entrenamiento. O sea, no esperes que la iglesia infantil enseñe a tu hijo a leer la Biblia. El lugar de entrenamiento es tu casa. ¿Okay? Lo mismo que un mando militar, el padre debe instruir y debe enseñar a sus padres. Por eso la iglesia es como un soldado. Nos estamos adiestrando poco a poco, ¿ok? Y también vemos en esa parte, por decir, los siervos y los amos, ¿no? Vemos esa parte también, ¿ok? Bueno, entonces voy a continuar donde me quedé la semana pasada. Efesios capítulo 4, verso número 2. Dice ahí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ok? Habíamos hablado que la unidad no se refiere a que pensemos todo lo mismo, ni a que nunca tengamos problemas, no se refiere a eso la unidad, pero la Biblia sí dice, ¿andarán dos hombres juntos si no estuviesen de acuerdo? Pues no. ¿Cómo vamos a hacer para que la iglesia tenga unidad? Y pues es algo muy difícil, porque a veces ni en las familias se logra. Aunque tienen la misma sangre, no se logra eso. Y vean ustedes en fin de año. O sea, a veces lo que los une es la mamá. Cuando la mamá es quitada,
la familia se dispersa, o sea, ya nunca más se vuelven a ver. Entonces, ¿qué requerimos? Bueno, dijimos, número 1, la humildad. Y decimos que la humildad no se refiere a ser pobres, se refiere a tener un concepto adecuado de uno mismo. No hacemos unidad cuando yo me creo mejor que el otro. Y tú puedes dar tus razones del por qué te crees mejor que el otro. Pero, en realidad, dentro de la iglesia, nadie es mejor que nadie. Todos tenemos un rol, ¿ok? Nadie es mejor que nadie, pero otra cosa, nadie es indispensable. Nadie es indispensable. Alguien que piensa que es mejor que otro, piensa que por él no se van a hacer las cosas. Que si él se va, pues ese ministerio pues no va a funcionar. No te engañes, no es cierto. Porque la iglesia no eres tú. O sea, en el sentido de que no depende de ti, depende de Cristo. Y Cristo, cuando tú te vayas o yo me vaya, va a levantar otras personas que quieran servirle y que quieran agradarle. O sea, no hay nadie indispensable, aunque nosotros tenemos diferentes roles dentro de la iglesia. Número 2, necesitamos mansedumbre. ¿Qué? Es decir, ser manso, no menso, manso. Y dijimos que manso significa una persona que tiene su carácter bajo control. No quiere decir que nunca se enoja, sino que no se deja llevar por el enojo. Es decir, no pierde la cabeza. Una de las cosas que empieza a pasar cuando alguien se enoja es que habla de más. Y hermanos, un golpe lo puedes recoger, pero una palabra jamás. Por eso uno de los requisitos para ser servidor es que sea sobrio. ¿Y qué significa? ¿Que no sea borracho? No. O sea, sí significa eso en un punto literal, pero sobrio significa una persona que no se deja emborrachar o perder la cabeza por ciertos sentimientos que le ocurren. Un líder no puede ser así. ¿Por qué? Porque va a cometer locuras. Va a cometer locuras, así no es. Entonces, una persona mansa es una persona que razona en base a las escrituras. La mansedumbre se va trabajando, hermanos. No es algo que traemos, ni es algo que va a aparecer de repente. La mansedumbre es algo que se va trabajando a través de las pruebas, a través de las circunstancias, a través de personas difíciles que Dios pone en nuestro camino. Sí, personas que buscan hacerte un mal y tú tienes que tener mansedumbre para tener la cabeza fría y no tomar decisiones a la ligera. ¿Ok? El mundo considera a estas personas pues que son mensas porque pues no hacen nada al momento. ¿Ah? O sea, no, yo si fuera tú, no, yo ya lo hubiera hecho, yo hubiera hecho esto. Bueno, sí, tú porque no sabes a dónde quieres llegar, simplemente te guías por impulsos. Pero no, un hombre manso tiene que tener un objetivo al cual va a llegar por esas cosas que va a hacer. O sea, no es que no se dé cuenta, obviamente se da cuenta, pero no se deja llevar por eso. Sino, muchas veces va a permitir Dios que tu enemigo esté como Saúl, a tu merced. Y tienes de dos, o le das el golpe final, o te retienes y dices, no, esto no me corresponde a mí. Dice en Deuteronomio, ¿no? Capítulo 32, versículo 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. ¿Ok? Entonces, un hombre manso es aquel que sabe dominarse. Es una persona que sabe que no le corresponde a él la venganza, sino le corresponde orar. ¿Ok? Ciertamente un manso sabe sufrir, pero no le gusta el sufrimiento. ¿Ok? Un hombre manso sabe sufrir,
pero no le gusta el sufrir. No es alguien que es masoquista, no, pero sabe sufrir. Padece con paciencia, cuando sabe que el sufrimiento es parte del crecimiento. Es parte del crecimiento. ¿Ok? Sigue diciendo que con paciencia, a ver, dice ahí. Ahí la palabra paciencia de este versículo, dice ahí, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra aquí paciencia es macrotumia. Macrotumia, que significa longanimidad o un aguante largo. ¿Ok? Significa la capacidad de soportar o de padecer sin alterarse. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que es más débil, que son niños en la fe. Y como niños en la fe, cometen errores. ¿Y qué hay que hacer? Soportar. Si tú tienes a un nuevo miembro en el ministerio, lo primero que vas a tener que aprender allí es que soportar, porque estos hermanos pues traen sus ideas, toda la cosa, pero aún les falta aprender varias cosas espirituales y hay que soportarlos, ¿ok? En ese soporte hay que enseñarles, ¿ok? Eso significa tener paciencia, no solamente es que, ay, pues me está haciendo y pues no digo nada, no, sí lo soporto, pero tengo que enseñarle para que crezca, porque a él después le van a hacer. No se ponen a pensar en eso. O sea, él está haciendo ahorita y lo soportan. Y cuando a él le hagan, ¿qué tiene que hacer? Lo mismo. El problema es cuando no quieren hacerlo. No, yo no me dejo de nadie. No, pues es que no es que te dejes de nadie. Es que tú tienes que ser como Cristo, ¿no? Y la iglesia no es el ring del Canelo. La iglesia es el cuerpo de Cristo que si estamos llenos del Espíritu Santo tenemos que dar este fruto. ¿Cuál? Paciencia. Se trata de un fruto del Espíritu que nos capacita para padecer el mal y encauzarlo al crecimiento personal. ¿Eh? Éxodo 34:6. Sí, muchos dirán, yo no podría hacer eso. Sí, en tus fuerzas y en mis fuerzas no podemos hacer esto. Pero por eso muchos matrimonios fracasan, hermanos. ¿Saben por qué? Falta de paciencia. Sí, porque cuando vives con ella o con él, te vas a empezar a dar cuenta de cositas que no sabías. ¿Y qué hay que tener? Paciencia. Y tienes que, ¿qué? Otra cosa que a veces tenemos, ¿no? En el matrimonio, quiero que me adivine. O sea, estoy enojada, ¿qué tienes? Nada. Nada. Entonces quiero que me adivine. ¿Ah? Hay que enseñarle. O sea, o sea, mi esposo me molesta que, no sé, que siempre que llega, los zapatos uno por allá y otro por allá. Siempre, porque así somos los hombres, ¿no? A excepción de varios que sí son un poquito más ordenados, pero los hombres somos más de que mientras no me estorbe, me funciona. Sí, o sea, no somos como las mujeres de que, ay, no, límpiate para acá abajo, y aquí tiene polvo, y échale hasta, casi que sacan la compresora y la sopletean y toda la cosa, ¿no? Los hombres no, los hombres somos más de que, no, pues sí funciona allí, mientras no me estorbe, funciona, y ahí déjalo allí, no te estorba, ¿no? Y la mujer, no, es que esto, que el otro, y el problema es que soportamos, pero no enseñamos, ¿no? O sea, yo soporto lo que ella hace, pero no le digo que me molesta. Que se dé cuenta que me molestó, ¿no? Se dé cuenta. Y pues lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Pues porque no sabe que pues, te molesta y que cómo te gusta, ¿no? No, ya le dije, es que no me gustan ese tipo de huevos.
Es que los hace con la yema bien cocida y a mí no me gusta cruda. Pues dile, no, me tiene que adivinar porque ella ya sabe. Y soportas, te lo comes, ¿no? Te comes el arroz batido, te comes lo que sea, ¿no? Pero pues, dile, enséñale. ¿Por qué? Eso va a fortalecer la relación. Eso va a fortalecer la relación. Eso va a hacer que se conozcan, sí, porque aunque tuvieron 100 años de noviazgo, no se conocen todavía bien. Porque vive un mes con Andrés y sabrás quién es. Entonces, no es lo mismo vivir juntos que pues verse cada tercer día. No es lo mismo. Entonces, lo mismo pasa en la iglesia. A veces, pues sí hay cosas que los hermanos hacen que no gusta mucho. Pero no es, pues, poniéndole cara y alzándole los pies como él va a captar, pues que eso no está bien, ¿verdad? No, hay que enseñarle. Y obviamente para eso está el discipulado y para eso están muchas cosas. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Eso es ser paciente, hermanos. ¿Qué es? Tardo para la ira y grande. O sea, lo que buscamos es que la gente aprenda y desarrolle carácter cristiano. Eso es lo que esperamos. Cuando eso no sucede, pues tiene que haber una disciplina también. O sea, no es que siempre pues te vamos a andar ahí aguantando. No. O sea, tienes que aprender. O sea, el punto de soportar es que aprendas. ¿Por qué Dios soportó tanto a Israel? Murmuraban, se quejaban, querían regresarse a Egipto, no una, dos, varias veces, ¿no? O sea, ya 10 veces tentaron a Dios. ¿Por qué Dios fue tan paciente con ellos? Quería que Dios que aprendieran, que confiaran en Él, que vieran que cuando llegaron a la tierra prometida, confiaran en Él. Pero cuando ellos dudaron, ¿cuál fue la sentencia? Regrésense. O sea, una persona, hermanos, una persona que no crece, o sea, que ya se le tuvo paciencia, ya lleva tiempo en la iglesia y no crece, no es digna de ponerla en ciertas cosas de liderazgo, porque va a cometer locuras. Entonces tú la ves que no, Dios no la llama a ese tipo de cosas. Dios no lo llama a ese tipo de cosas. ¿Por qué? No quiere confiar. Lleva tiempo, pero no quiere confiar. Se le ha tenido paciencia, pero no quiere crecer. Entonces Dios sí va a servir en las cosas, pues simples, cosas simples. Vean, Israel tuvo ciertas victorias contra Gog y Magog, pero no pasó el Jordán. ¿Se dan cuenta? O sea, sí, esas personas Dios las va a utilizar, también las va a utilizar, pero no en cosas que Él podría hacer, pero no las hace porque no tiene carácter. No porque no pueda hacerlas, sino porque no tiene carácter. Eso se tiene que desarrollar con el estudio y con las pruebas, hermanos. ¿Ok? Entonces aquí la palabra tardo, que vemos aquí en este versículo, tardo para la ira, viene de una palabra griega, hebrea, arek, que significa que prolonga el enojo o que sufre el agravio. Da la idea, hermanos, de alguien que tiene largos brazos que demoran para llegar al juicio, pero sin duda llega. ¿No? Dice ahí Proverbios 14:29, lo voy a leer así, lo voy a leer ese pasaje. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que impaciente de espíritu enaltece la necedad. Voy a leerlo en otras versiones, lenguaje actual. El sabio domina su enojo. El tonto no controla su violencia. ¿Se dan cuenta? O sea, querer arreglar las cosas a golpes, entonces es un tonto. ¿Sí? No, pues es que así soy yo. Sí, bueno, si te gusta ser tonto, pues está bien.
pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si tú sabes dominar, tú eres un sabio. 29, traducción viviente. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran que son grandes necios. Son grandes, o sea, que no entienden muchas razones a dónde le va a llevar esa acción. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pedimos paciencia, estamos pidiendo que Dios nos pruebe. Hermanos, estamos pidiendo que Dios nos ponga en un campo donde tenemos que ejercer la paciencia. La paciencia no es algo también con lo que venimos, es algo que debemos desarrollar. Es algo que debemos desarrollar. Y es por eso, hermanos, que hay de todo tipo de hermanos. Hay de todo tipo de hermanos dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque también el cuerpo así se ayuda a crecer. Lucas capítulo 6, verso 27. Lucas capítulo 6, verso 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Ese es el punto a donde debemos llegar, ¿ok? O sea, obviamente llegar aquí no es fácil, no es sencillo, no todos lo vamos a hacer al principio, pero esa es la meta. La meta es llegar ahí. ¿Cuál? Que tenemos gente que sabemos que no le caemos, que que busca nuestro mal, que nos hemos enterado de varias cosas y tú no vas a responder como ellos. Eso es ser cristiano. Eso es que tú estás creciendo. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. ¿A qué se refiere? A que si te pegan, que te pegue del otro lado para que te ponga, ¿cómo se llama? Equitativo o cómo. No, se refiere a que tú no vas a responder igual. Un pleito se termina cuando uno da la vuelta. Ahí se termina el pleito. Y al que te quiera quitar la capa, ni aún la túnica le niegues. No, es que se pone a pelear porque dice que, ¿cómo se llama? Que porque yo le debo 20 pesos, pero no es cierto, es que no se acuerda de que yo sí le pagué y él no se acuerda que los 20 pesos. ¿Cómo se arreglaría ese problema? Se los doy. No, ¿por qué? Una de las cosas que debemos entender en este tipo de cosas, hermanos, es que Dios te puede dar más. Necesitas creerlo. También ese pasaje se refiere a que si tú prestas a un hermano, y dice el dicho que si quieres perder una amistad, préstale dinero. Y no te paga. ¿Qué, vas a ir a demandarlo? Pues muchos pensarían así. Porque mucha gente hace un borlote por 5 pesos. ¿Verdad? O sea, a mí me ha tocado verlo, hermanos, que prestó 5 pesos y le parece que prestó el millón de pesos. Prestó el millón de pesos, no sé por qué son así. Pero si tú prestaste dinero y no tiene para pagarte y tú ves que se hace el oxiso, se hace el que no sabe, te corta la vuelta, debes darte por entendido que eso no va a volver. Pero ¿qué también tienes que hacer tú? Primeramente, no debes dejar que el enojo te domine. 2, no debes dejar que por eso haya una raíz de amargura en ti. No debes dejar eso. Y número 3, ¿qué? Perdonar la deuda. Dios te puede dar más. ¿Estás consciente de eso, que te puede dar más? No, es que fue una pérdida, perdí 100 pesos. Dios te puede dar más. ¿Estás consciente de eso? Por eso no soltamos. Y mientras tú no sueltes, Dios no te puede bendecir. Nos vamos a tener que enfrentar a eso, ¿no? ¿Sí? Óiganlo bien, ¿eh? Y luego me llegan y, no, pastor, es que fulano no me pagó. ¿Cuánto? No, pues le presté 20 pesos y
Ahí, luego yo lo veo el otro domingo que está comprando sus tacotes y se compró vestido nuevo y una chamarra nueva y a mí no me paga. Yo te voy a decir, ¿ya? ¿Ya? Mira, el problema va a ser aquí que cuando, aunque te pague, tú ya estás indispuesto. Tú ya tienes algo. Y 20 pesos no lo va a solucionar. Tienes que perdonar eso que está surgiendo en tu corazón. Si no, recuerda lo que dice Hebreos, que muchos van a ser contaminados o puedes detener la gracia de Dios con una raíz que de amargura. Te tienes la gracia de Dios en tu vida. Es decir, nomás te van a llegar puras bendiciones comunes, pero no puedes alcanzar algo más. ¿Por qué? Porque esa amargura te está obstaculizando. Tienes que perdonar. O sea, no esperes que Dios lo haga, ¿eh? Hazlo tú. Tú eres el que tienes que tomar ese tipo de decisiones. ¿Que son difíciles? Sí. Sí, lo son. Al que te hiere una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que te tome lo que es tuyo, no pidas de lo que te lo devuelva. Aguas con ese verso, ¿eh? ¿A qué se refiere? ¿A que todo el que me pida que le dé, pues le tengo que dar? No. Se refiere, en todo el contexto, a cosas que son básicas. Si alguien viene y te pide de comer, tú dale. Ah, pero yo no creo que necesite de comer. Bueno, si él tiene necesidad de comer, dale. Dale, a eso se refiere, no que, no, pues hermano, vengo aquí a pedirte para la renta de mi casa. No. Para pagar la letra de mi coche. Porque ya se me llegó el tiempo, hermano, y pues yo no sé qué voy a hacer, me van a recoger el coche. No se refiere a eso. Se refiere a cosas básicas, a cosas que pues, obviamente implican que tú te tienes que desprender de algo. Y como quieras que te hagan los hombres, así también haced ustedes. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito hay en eso? ¿No hacen así los narcos? ¿O no? Los narcos hacen eso. Ellos aman a sus hijos. Aman a sus mujeres regadas. Pero a su enemigo, ¿lo amarán? Esa es la gran diferencia. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Los políticos hacen lo mismo. Cuando roban, no roban solamente para ellos, roban para sus familias. Y si prestáis a aquellos que quieres que esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Es decir, no se puede prestar con interés, hermanos. Eso no se puede. No es lícito que yo le preste a un hermano con interés, como el banco. No se puede, no se debe. Amad pues a vuestros enemigos. Aquí la palabra amad significa, la palabra griega, ya saben cuál es, agapao, un amor que se caracteriza por sacrificar algo. Y eso es lo más difícil. Amar a alguien que te ha hecho daño no es sencillo. Pero si estás en el Espíritu, lo vas a hacer. Lo vamos a hacer. ¿Sí? Ponte a pensar en aquellas cosas que tú no perdonarías. Y ahora imagina que alguien hizo eso y pasa el tiempo y ahora esa persona necesita comer, que te hizo mucho daño a ti, que quiso destruir tu matrimonio, que hizo muchas cosas en tu contra. ¿Cómo vas a responder? Ese es el examen que muchos vamos a tener que pasar. Y si pasas,
Dios te va a dar bendición. Pero si no, te estancas y no pasas a Canaán. O sea, no heredas la promesa que Dios te quiere dar, hermanos. O sea, las promesas o las bendiciones no vienen solas, vienen con pruebas. Cuando pasas una prueba, alcanzas una bendición y te gozas, porque ¿cómo puedes saber qué es el gozo si no hay sufrimiento antes? Es ilógico. ¿Ok? ¿Cómo puedes saber qué es el frío si no hay calor? Lo mismo pasa. ¿Cómo puedes darte cuenta que es una bendición si no has pasado por el valle de sombra y de muerte? Es parte de... Pero si tú pasas eso, muchas cosas en ti como cristiano crecen. Tu carácter, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de hablar, el cómo te relacionas con tu esposa, con tu esposo, tu amor crece, ¿verdad? Hay muchos matrimonios que están juntos simplemente por compañía, pero no por amor. ¿Ah? Estamos juntos porque me sale más barato estar con ella o estar con él que divorciarme. ¿Qué va a pasar cuando él o ella estén en una cama enfermos? Tú ya no lo amas. Oye, a ti no te importa, dices, ¿no? Que se acuerde todo lo que me hizo, que se acuerde todo lo que me hizo esto. Y ahí sacamos, ahí sí nos fuimos bien bíblicos. Le mandó esto Dios porque Dios vio mi sufrimiento. Cálmate. Cálmate, sí, tú eres no sé quién, ¿no? El más sufrido de todos sus hijos. Ese eres tú. Y por eso Dios tuvo que actuar en tu nombre. Y hermanos, eso para muchos va a tener que venir. La pregunta no es cuándo, sino qué voy a hacer. Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué voy a hacer en ese momento? Ahí tiene que surgir el amor que se sacrifica. Que si sacrificas tu orgullo, sacrificas pues, todas esas cosas que a veces vienen a tu mente en ese momento, lo sacrificas por obedecer a Dios. Y entonces Dios, ¿qué va a hacer contigo? Te bendice. Te bendice. Por eso, esa es la razón, hermanos, por las cuales muchos viven miserables. Porque han tenido pruebas como estas y que no han querido pasarlas. Entonces tú los ves que viven miserables. Viven miserables. Entonces, retomamos el versículo de Efesios. ¿Ok? Efesios, capítulo número 4, versículo número 2. A ver. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué quiere decir el amor? Ay, porque pues yo lo amo tanto. Ay, por eso lo voy a hacer, para que vean que lo amo. No, eso no significa. ¿Qué significa en amor? En el espíritu. En el espíritu. O sea, no pienses que vas a hacer las cosas o que vamos a hacer las cosas porque lo siento. Esos que dicen, ay, no, yo vi a alguien allí que no tenía que comer y sentí como que, ay, sentiste lástima lo que sentiste y pues dices, para que vean que yo sí. Y como tenías 2 tortas, pues ¿qué sacrificio es ese, no? Pues tenías 2. El verdadero sacrificio es que tienes una y se la das y tú tienes hambre. Y tienes que volver a ir a pedir otra y hacer la cola de las tortillas, y esperar a que te la preparen, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando vas al Soriana y hay mucha gente mayor que está embolsando, ¿no? O no, ya no embolsan, porque no les dan bolsas, pero hay gente mayor. Mucha de esa gente mayor, hermanos, su único ingreso es ese. Y nada más te sobraron 10 pesos y te querías comprar el helado de tus sueños allá afuera.
Y ahí es donde Dios te mueve en el espíritu a ver que esa persona necesita, que tú la ves que está viejita y no puede. O sea, hasta lo ves como te quiere entregar tus artículos, ya tiene artritis, ¿no? De que se le mueven las manos y ya no puede. Y por eso ya no consigue trabajo. Y es parte del sacrificio también. Ese sacrificio, tengo 3, 5, 10, 100 tortas. No es fácil decirle que se lleve 2, 3, pero cuando eso conlleva que tú tengas a lo mejor una pérdida, hablando figurativamente, pérdida, ¿qué? Eso es lo que vale. Ese es el amor, hermanos. Ahora pongámoslo dentro de la iglesia. Con paciencia unos con otros en amor. Tal vez tú tienes la razón. Sí, tal vez. Pero no se te debe olvidar que cuando tú tomes una decisión no es para el bienestar tuyo, es el bienestar del cuerpo. Que no se nos olvide eso, hermanos. Tenemos que tomar decisiones para que el cuerpo crezca, no para que yo me sienta bien. ¿Va? Yo hago esto porque yo me siento bien así. Pues tú, pero ya dividiste la iglesia. Pero con esa decisión, toda tu familia se fue de la iglesia y ya ni se congrega. Entonces, ¿esa es una buena decisión? Sigue diciendo ahí. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícito significa prontos a obedecer, obviamente eso se refiere, prontos a obedecer y en guardar la unidad. Aquí la palabra unidad significa la unanimidad o el pensamiento de Dios para la iglesia. Cuando la iglesia comenzó, uno de los pensamientos que había es que tenían que circuncidarse. Se hizo un concilio, ahí en la epístola o en el libro de los Hechos, y se llegó a un punto donde no se les iba a mandar a hacer eso. Y solícitos, hermanos, tenemos que entender que debemos ser prudentes en entender cuál es el propósito de la iglesia. Entre más rápido lo entendamos, la unidad va a persistir. Iba a decir, yo no creo, pero sí lo hay, pero un hombre cuerdo, una mujer cuerda, no creo que haga cosas para que su familia se divida. Hablo de una familia normal, o sea, en el sentido de tu familia, la familia, no sé, Pancho Villa, ¿no? La familia Villa. No creo que la gente o los papás tomen decisiones para que su familia se divida. Yo no creo, pero yo sé que lo hay. Pero cuando entendemos el propósito de la familia, vamos a empezar a tomar decisiones que la familia madure. Que sepas que tus hijos están en un buen ambiente espiritual para que ellos espiritualmente maduren. Y vas a tomar decisiones para eso. Y luego uno tiene que pasar en la iglesia. Tenemos que tomar decisiones que lleven a la iglesia a que madure, a que la iglesia conozca de Cristo, porque eso es lo que nos va a llevar a la unidad. La unidad no se logra con muchas comidas. No, hermano, o sea, el hecho de que estemos comiendo un día, eso no significa que hay unidad. No, porque comidas hay muchas. ¿Qué cosa es la unidad? Cuando todos nos unimos en un mismo sentir a adorar a Dios. Entonces, nos empezamos a dar cuenta, por decir, hay domingos que hay gente que cuando viene externa,
como que está ahí distraída, está como que viendo el foco, ve la letra y dice que tiene un error de ortografía, pero no está lo que está. ¿Está en unidad? No, está allí. Entró al lugar, pero en unidad no está. ¿Por qué? No tiene el mismo pensamiento ni el mismo sentir hacia Cristo de lo que venimos a hacer. Esa es la unidad, hermanos. O sea, la unidad no es que, ay, no, pues nunca tenemos problemas y vamos a hacer la rueda de la fortuna y vamos a dar muchas vueltas y el arco iris. O sea, eso nada más pasa en las caricaturas, hermanos. Esta es la vida real. Y la vida real es que somos distintos, pero si estamos estudiando, hermanos, y buscando de Dios, nos vamos a unir para agradar a Dios. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros pensamientos tal vez que tenemos, nos unimos para agradar a Dios. Pero date cuenta, cuando alguien no está en unidad, viene a la iglesia, pero no está a lo que está. No está en el mismo sentido. Y no está, y no está, y no está, y no está. Y lo segundo que viene es la crítica. Ah, ¿por qué no tienen mucho tiempo parados? O sea, yo me canso. Pues para la beca del bienestar, ¿estuviste más tiempo? 2 horas y no te molestó. Y aquí que vienes a adorar a Dios, al que te da todo, al que te da la fuerza, el entendimiento, que te dio tu familia, tu casa, la salud que tienes. ¿40 minutos es mucho? Yo pienso que es poco. Pero te das cuenta cómo ya pensamos. El que no está en la unidad dice, yo siento que es demasiado. O sea, exageran. Exageran. Entonces, hermanos, es el verdadero sentir. Yo voy a citar varios versos, pero ya se me acabó el tiempo. Pero uno de los versos que podemos citar es cuando los moabitas mandan mujeres a Israel, lo contaminan, dice que los arrastraron a adorar a los dioses, y entonces Dios les dice que ahorquen a los príncipes, o sea, que los ahorquen a los jefes. Entonces dice que ellos estaban en gran luto, o sea, en unidad, en gran luto, y dice que uno de ellos trajo una madianita enfrente de ellos y la fue a meter a su tienda. Entonces dice que el sacerdote tomó una lanza y los alanceó a ambos. Y Dios dijo, voy a bendecir a Eleazar, porque él tuvo temor mío y quitó la iniquidad de Israel. ¿Qué significa? ¿Que vamos a agarrar aquí lanzas? No. A lo que voy, hermanos, es que muchos venimos acá en la palabra, en la oración, en la alabanza, y estamos con nuestro Dios meditando. Pero hay gente que trae sus madianitas acá, en el sentido de que trae sus rollos, trae sus pensamientos. O sea, no puede dejar el pensamiento allá afuera, lo trae acá. Pero no está lo que está. Es lógico que cuando viene la palabra, piensa que es para él. Y sabes que también nacían esas personas. Y entonces, ¿qué te pareció la reunión? No, es que yo siento que está un poco aburridón, ¿no? Que siento que ese pastor como que exagera. O sea, hay cosas que él no toma en cuenta. ¿Te das cuenta? No está en la unidad. Porque cuando estamos en la unidad no es que me divierta, es que yo aprendí de Dios. O sea, la unidad no se logra con eventos masivos. No se logra así. Se logra cuando todos estamos conociendo de Dios y cuando llegue el momento de adorar a Dios, todos con un mismo espíritu, a pesar de todo, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis pecados, tal vez que necesito estar trabajando en ellos, a pesar de que tengo problemas en mi casa, a pesar de muchas cosas. Yo vengo acá y me uno al cuerpo de Cristo y en un mismo sentir yo adoro a Dios. Ahí está la unidad. Porque eso ya puede ir, vamos a ir viéndolo después, la adoración impacta otras áreas de nuestras vidas, hermanos.
Pero si no comenzamos allí, no esperemos tener unidad haciendo buenas acciones. Eso ya es al final. Lo primero es amar a Dios y después viene todo lo demás. Lo mismo pasa. Si una familia no ama a Dios, no hay unidad ahí. Va a empezar a haber choques. ¿Por qué? Porque uno quiere agradar a Dios y el otro no. Y la carne y el espíritu, ¿qué? Se oponen entre sí. ¿Se dan cuenta? No puede haber unidad ahí. Tenemos que estar los dos en el mismo sentir. ¿Qué? Primero es Dios. Ok, de ahí partimos. ¿Va a haber problemas? Sí. ¿Nuestras diferencias? Sí. Pero Dios nos va dando el ánimo y la sabiduría para ir encauzándonos. De tal manera que sí, somos distintos, pero estamos unidos. ¿Ok? Bien, ahí vamos a dejarle hasta este momento. Vean, hermanos, o sea, es un versículo, y yo espero terminarlo en este trimestre, pero son versículos que tienen muchas cosas que hay que analizar, que son de la iglesia, ¿ok? Bien.